¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Hace poco por fin se ha estrenado el cómic número 102 de Friendship is Magic, el cual no solo es el final de la 10ª temporada de nuestra afamada franquicia de burras de colores, sino que es el final de la serie principal de números que se ha estado llevando a cabo por casi 9 años. Así es, compañeros, la serie de cómics y la serie animada duraron prácticamente lo mismo, y aún con 2 años de diferencia, estos terminaron de forma épica, y hasta con fechas parecidas. Es algo muy poético, si me permiten decirlo. Pero no estén tristes, amigos, porque si algo nos dejó este final es que es todo menos un final, ya que han dejado varias puertas abiertas y hasta un tremendo cliffhanger. Además se sabe de que IDW Publisher va a seguir explotando la licencia, pues recordemos que este mismo mes se estrena la saga de Generation, que, a juzgar por lo visto en este número, apunta a ser canónica y ser una secuela directa a lo acontecido aquí, pero ya hablaremos de eso más adelante. Y ya hablando del cómic en sí, debo decir que este realmente me ha dejado sorprendido, pues si bien no puedo decir que fue un final satisfactorio, porque ni siquiera fue un final como tal, sí nos aclaró muchas dudas e inquietudes con respecto a todo lo visto en esta temporada. Pero más interesante, como veníamos sospechando aquí en el canal, nos da un indicio y uno muy claro de cómo Equestria pasó de ser un lugar próspero y diverso a un páramo dividido y envuelto en la paranoia que vemos en la G5. Así que ahora pasaré a resumirte el cómic en cuestión y a contarte un par de curiosidades y especulaciones. Pero antes de empezar te recuerdo que, si quieres leer este como los otros cómics gratis y traducidos, podrás encontrarlos en la página de Poi Latino, la cual dejaré el enlace en la descripción. Así que, si alguien me vuelve a preguntar dónde leerlos, le va a tocar tunda. Por lo que sin más, comencemos. Lo primero que vemos es un flashback de la historia de los Caballeros de la Armonía, los cuales, a pesar de que se ven idénticos a los de ahora, tal parece que no son los mismos, y más bien podríamos considerarlos como unos ancestros o una generación pasada que se ve muy igual a la actual. Esto lo sabemos porque anteriormente se había aclarado que el cargo de los caballeros era algo que se pasaba por generación, algo que se reafirma aquí pues dando mención a que cada una de estas es entrenada severamente desde su nacimiento para ocupar el cargo. Pero volviendo a dicho flashback, aquí se nos cuenta que los habitantes de Cunámbula fueron los primeros en descubrir los elementos y por ende aprendieron a utilizarlos, por lo que decidieron enviar a los caballeros a otras tierras donde había otros elementos para construir sus templos y enseñarles a sus habitantes a utilizarlos. Y ojo con esto, porque aquí se nos está aclarando que los caballeros no son los creadores de los elementos como veníamos pensando, solo fueron quienes los utilizaron primero, y les enseñaron a las otras razas a usarlos, lo que explicaría por qué Starsuit y los pilares pudieron plantar su árbol de la armonía. Pues si la fuente de las semillas no son los caballeros, entonces esto explicaría por qué estos no tenían en cuenta el árbol de Equestria, aunque todavía se nos deja en duda de dónde diablos vinieron las semillas. Sin embargo, los caballeros sí intentaron acudir a Equestria sabiendo que había otro árbol, pero terminaron por llevarse la desagradable sorpresa de que ahí gobernaba Discord, quien terminó por poner en contra a las otras razas que los caballeros habían visitado para que los atacaran, lo que terminó con estos derrotando a todos los portadores exceptuando a los de Ornitia, quienes se resguardaron en las alturas. Así que sí, banda, nuevamente Discord es el culpable de todo. ¿Y ahora qué hiciste, cabrón? Y debo decir que esta parte es la más decepcionante de la historia, pues básicamente es volver con la burra al trigo, ya que Discord ha sido culpable de demasiados acontecimientos importantes, y ya es un poco fastidioso y con un potencial desperdiciado. Pero sabiendo que esto ocurrió hace 1000 años, creo que lo podemos dejar pasar. Es así que tras su insatisfactoria victoria, los caballeros bajo las órdenes de su gobernante enterrarían cada uno de los templos que construyeron para que así ningún otro portador pudiera ponerse en contra de ellos nuevamente, e incluso decidieron hacer invisible su isla para que así nadie los encuentre o sepa de su existencia. Aunque a consecuencia de esto, Cunámbula se volvió muy apartado del resto del mundo y ya no supo muy bien qué ocurría en este. Únicamente se concentró en su propia gente. Volviendo al tiempo presente, continuamos donde nos dejó el número anterior, con los caballeros acorralando a los June Six y amenazando a Twilight, quien intenta convencerlos de que los elementos pueden ser usados para el bien, pues ella los ha estado utilizando desde hace años y ha generado cientos de amistades con ellos. Pero todo se complica cuando Cadence llega acompañada por Discord, siendo que Dano lo identifica inmediatamente y le ordena a sus compañeros que lo eliminen. ¡Corre, perra, corre! Por lo que sabiendo esto, Twilight decide utilizarlo como ventaja, ideando un plan en el que Discord se iría a la carnada para eliminar a los caballeros uno por uno. Y tal plan implicaría disfrazar a ciertos compañeros de Discord para así separar a los caballeros y llevarlos a distintas trampas. Primero se enfrentarían a Keroden, quien sería acorralada en un callejón por las Mind Six,
quienes no dudarían en mostrar su lado más bravo y le enseñarían cómo se aplica la magia de la amistad en Equestria. Después los Young Six atraparían al pulpo conocido como Mata, y Silverstreet, aprovechando el poder de control del agua que este tenía, terminaría por darle una paliza en su forma de Sea Pony, seguido por un enorme remate por parte de Yona. Luego vemos cómo los pilares atrapan ingeniosamente a Morrigan y utilizan pociones especiales de Mage Mellowbrook para así liberar a todos los que estaban bajo su control, incluyendo a Flash Magnus, Rockhood y Tempest Shadow. Y asimismo vemos como Discord y Spike logran noquear a Taranis, pero Danus, quien estaba enfrentándose a Cadence, Maud y Stygian, termina por hartarse y empieza a generar un temblor por todo Canterlot, siendo así que Valor aprovecha la distracción para hablar con la destrozada Cerridwen y planear una trampa. Por lo que los tres grupos de portadores acorralan a Danu, y es aquí donde ocurre la escena más interesante e inquietante, pues este, al borde de la desesperación, le dice a Twilight que ellos una vez intentaron unificar al mundo, pero solo hicieron que se escondieran de este, y también advierte que tener todos los elementos activos, tarde o temprano, causaría una guerra, una en donde todas las razas luchen por el control y terminen destruyéndose entre ellas, por lo que creo que al oír esto, podemos llegar a la misma sospecha. Sí, banda, básicamente Danu está prediciendo el destino de Equestria de convertirse en una sociedad dividida y paranoica que vemos en la quinta generación, y como veníamos especulando, este es el resultado de una guerra, pero no solo entre ponis, sino entre todas las criaturas en búsqueda de tener el control total de los elementos de la armonía, pues hasta sabemos que esto ya ocurrió una vez con Cunámbula, donde en aquella ocasión los caballeros tuvieron las agallas para eliminar a cada uno de los portadores. Pero con Twilight siendo alguien muy sentimental y convencida de la unificación, es bastante probable de que no tenga el coraje de enfrentar a los que en ese momento son sus aliados, cosa que terminará en una Equestria devastada y totalmente ausente de otras criaturas. Además de que, como la propia película nos da a entender, las tres razas realmente estuvieron en una guerra. Y aunque Twilight intenta convencer a Danu de que hacer amistades con las otras criaturas y compartirles el poder de los elementos es lo correcto para prosperar, esta se ve interrumpida por un Valor disfrazado de Spike que le roba la magia a ella y a Starsuit y se la termina dando a Danu, quien la utiliza para incrementar su poder y derribar a toda Canterlot, por lo que con esto ahora sabemos por qué está ausente en la quinta generación. No es cierto, pues incluso sabemos que Canterlot aún existe para los eventos del último problema. Sin embargo, es bastante seguro de que estos acontecimientos alienten a Twilight a construir Altos de Zéfiro, pues la haría una ciudad más segura al estar en una superficie más firme y menos riesgosa como es la cima de la montaña, en lugar de estar en el borde. Afortunadamente en ese momento, tal cual como Endgame y el final del film, llegan los refuerzos para salvar el día, con cada una de las criaturas portadoras de los elementos de la armonía llegando a ayudar y reconstruir Canterlot, con los loros de Ornithia, los perros de Canyon, las criaturas de Pharazee y los gatos de Abyssinia, siendo así que todos juntos terminarán por darle un mega rayo destructor de la amistad a Danu, aunque realmente no se muere, simplemente queda malherido. Y por si no lo han deducido, aquí podemos ver una clara representación del villano que es entrenado toda su vida, siendo vencido por el poder de la amistad. Supongo que es algo que le hace justicia al título de la franquicia. Y antes de que este pueda hacer su aparente escape, le advierte por última vez a Twilight que un día tendrá que liberar una batalla contra los elementos, una en donde su mundo deje de ser el que conoce, haciendo nuevamente una premonición a la quinta generación. Pero Twilight se mantiene firme a su idea y aunque no niega que esa advertencia pueda cumplirse, le reitera que va a tratar a las demás criaturas con amistad y será con ella que éstas prosperarán y no tendrán que vivir con miedo a los demás. Es algo irónico que diga esto, pues sabemos que años después los ponis tendrán miedo de sí mismos, así que tal parece que las advertencias de Danu son más graves de lo que aparentan. Finalmente vemos que esa misma noche, Twilight les propone a los portadores de cada reino formar una alianza en la que Equestria contribuya en el desarrollo de cada uno de ellos, algo a lo que todos aceptan, pero más importante, tal parece, por razones que realmente desconozco, que al menos Chrysalis se está liberando de su prisión de piedra, dando así no el final de esta historia, sino el inicio de un nuevo capítulo. Así que ahí lo tienen, banda, es así como termina la 10ª temporada, y si hay algo que esta historia nos dejó en claro, es que definitivamente no es el final, ya que aún hay muchas preguntas al aire y bastantes tramas sin cerrar, y aunque probablemente no tengamos un número 103, efectivamente se ve la intención de querer continuar con estas historias en formato de cómic,
Pues como mencioné al principio del video, dentro de poco tendremos la saga de Generation, que en un principio era fácil pensar que no era canónica, y se trataba de un crossover tipo fanservice como lo fue el que tuvo con su franquicia hermana Transformers. Pero ahora con este final, y con lo que se ha revelado de dicha saga, tal parece que en efecto será parte del canon y también será una continuación directa a lo visto en esta historia. Y más importante, podría poner una piedra más en los cimientos de la G5. Ya que por si no lo saben, la sinopsis de esta saga menciona que los ponis empezarán a discutir entre ellos, lo que es imposible no relacionar con el estado de la futura Equestria. Pero independientemente de esto, la idea que propone el cómic es bastante interesante por sí sola, y tiene el potencial de ser un crossover al estilo de otras grandes franquicias como Power Rangers o Doctor Who. Pues aunque sabemos que la G1 y la G4 serán las principales, no hay que descartar la aparición de todas las demás, que van desde Tails, la G3, la G3.5 y por qué no, Equestria Girls, Pony Life y hasta la G5. Básicamente todo es posible y podría cimentar muchas de las bases para el futuro de la franquicia. Y bueno, eso ha sido todo por esta ocasión, pero antes de irme quiero agradecerles a todos los miembros del canal y recordarles que esta función ya está disponible, pero también basta con suscribirse, darle like, compartir y activar la campana para estar pendiente de mis próximos videos, por lo que nos veremos muy pronto.